Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a su presidenta, Ángeles Pedraza, la invitación para compartir con todos ustedes una visión, no sé si distinta, tal vez un poco diferente de lo que es el fenómeno terrorista. Lo primero que puede sorprender es que haya un militar en un foro como este. Y debo decir que de forma muy acertada, en España a las Fuerzas Armadas se las ha mantenido al margen de la lucha contra el terrorismo de ETA. Y creo que eso es un acierto de todos los gobiernos. Mientras ETA durante mucho tiempo quiso que las Fuerzas Armadas participaran para poder trasladar el mensaje de que esto era una guerra de descolonización, los gobiernos lo que trasladaron es el mensaje correcto. El terrorista es un delincuente, no es un combatiente, no es un gudari, no es alguien al que haya que enfrentar con las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay que decir que antes o después las Fuerzas Armadas sí que han tenido que reflexionar sobre este tema, y el punto de inflexión fue concretamente el 11 de septiembre de 2001. Vamos a verlo muy rápidamente. Todos recuerdan ese día, el 11 de septiembre de 2001, y al día siguiente de ese atentado, la foto que ustedes pueden ver en pantalla es la foto de los embajadores en el Consejo del Atlántico Norte en Bruselas, representando a los 19 países miembros que en ese momento formaban parte de la OTAN. En esa reunión, tras ese minuto de silencio que corresponde con la fotografía, el secretario general Lord Robertson, un británico, no un americano, un británico, sometió a la consideración de los 19 países miembros si el atentado de las Torres Gemelas y del Pentágono era un caso de artículo 5 del Tratado de Washington, el que da esencia y finalidad a la OTAN. El artículo 5, que se había escrito en 1949, lo que viene a decir es que si un país es atacado, los demás países deberán sentirse atacados en la misma medida, o podrán sentirse atacados en la misma medida, y deberán dar una respuesta de colaboración en la medida que estimen oportuna con el país que ha sufrido ese ataque. Pues bien, la respuesta de esos 18 países miembros fue: esto no es un tema específico, un atentado específico contra Estados Unidos. Estados Unidos es el que ha sufrido en este caso, pero todos podemos ser víctimas de un atentado como este o peor. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser solidaria, la respuesta tiene que ser conjunta. A partir de ese instante, y teniendo en cuenta que estábamos hablando de un terrorismo internacional, fuera de nuestras fronteras, y que uno de los instrumentos que hay para actuar fuera de las fronteras son las Fuerzas Armadas, a partir de ese momento las Fuerzas Armadas españolas se ven abocadas también a reflexionar sobre este tema y a trabajar en colaboración con países aliados y amigos en la lucha contra un terrorismo como el de Al-Qaeda. Por supuesto, internamente, como es lógico, sigue siendo la misma política, la de que sean fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las que lleven a cabo esa lucha. ¿Ha sido un cambio importante en España? Bueno, ha sido un cambio importantísimo en el mundo entero. No les pido que se lean todas las leyes o todas las estrategias que se han ido elaborando y que figuran en pantalla, pero el mundo entero, el mundo occidental, solo les he puesto las de los principales países, han cambiado radicalmente sus estrategias de seguridad para hacer frente al terrorismo internacional. En este caso es el terrorismo de Al-Qaeda, pero puede mañana ser otro terrorismo con otro apellido. También España se ha visto implicado y se ha visto obligado a introducir cambios en sus estrategias de defensa y en sus estrategias de seguridad nacional. ¿En qué consiste? ¿Cómo analizamos desde el ámbito militar el fenómeno terrorista? Bueno, lo enfocamos como una estrategia asimétrica, como una estrategia donde uno de los contendientes se sabe débil desde la óptica de los medios, de las capacidades
para poder hacer frente, para poder enfrentarse al que considera su enemigo, que suele ser un Estado, o en este caso, si hablamos del terrorismo internacional, es un gran número de Estados, prácticamente la comunidad internacional que no coincide con ellos, que es la inmensa mayoría, pues decía, sabedores de su debilidad, lo que hacen es buscar la forma de socavar, de debilitar a esos estados que parecen imposibles de doblegar. Analicemos muy rápidamente las 4 características de un conflicto de esta naturaleza o de la estrategia del terrorista. ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Y cuáles son sus medios? No les voy a descubrir nada nuevo, pero sí que creo que tal vez después de mi exposición lo vean de alguna forma también con otra perspectiva, ni mejor ni peor. Sus protagonistas. En el ámbito internacional, desde la Paz de Westfalia en 1648, los únicos actores capaces de establecer, de poder establecer normas, de cambiar políticas, de cambiar algo en el mundo de las relaciones internacionales, eran los Estados y sus representantes. Es lo que denominamos un mundo westfaliano. Esto está cambiando. Empiezan a aparecer actores no estatales, entre los que destacan de forma muy especial los grupos terroristas. Grupos que son capaces de poner en jaque a los actores estatales, a los estados y a sus representantes. Son terroristas, son bandas de crimen organizado. Yo acabo de regresar hace unos minutos, unas horas de Quito. En Sudamérica la preocupación es por el narcotráfico, el crimen organizado, que también pone en jaque a los estados. Y, curiosamente, confluyen en muchos casos el terrorismo y el traficante, como ocurre en Colombia. Bien, esos nuevos actores se caracterizan por buscar un protagonismo internacional para poder, digamos, utilizar, para poder formar parte de ese pequeño grupo de actores, porque siempre es un grupo muy minoritario. Lo que hacen es un proceso de radicalización que se basa fundamentalmente en el aislamiento ideológico. Ese aislamiento ideológico les permite reforzarse entre ellos y desconectarse de lo que es el pensamiento general, la discusión, la apertura ideológica. Eso es un tema clave. Analicemos el objetivo. Lo que tienen en pantalla es la arquitectura de cualquier conflicto que propuso Clausewitz. Clausewitz era un militar prusiano, alemán, un perdedor en las guerras de Napoleón, pero que hoy día se le sigue considerando un pensador de referencia. Clausewitz decía que en cualquier enfrentamiento, en cualquier conflicto, él no estaba pensando en el terrorismo, pero permítanme que les traslade su esquema y verán que encaja perfectamente también en este ámbito. Él decía que la fortaleza de cada uno de los bandos se apoya en 3 pilares. El primer pilar es el elemento pasional, es el pueblo, la sociedad. Si en uno de los bandos no hay una población que apoye esa lucha, eso se debilita. Esto es un edificio con 3 patas. La quiebra de cualquiera de las patas hace que el edificio, que la fortaleza de esa lucha caiga en un lado. El segundo elemento es el elemento volitivo. Él hablaba de las Fuerzas Armadas. Estamos en el siglo, principios del siglo XIX, finales del XVIII. Hoy día tendríamos que hablar de las capacidades que tiene el Estado. Va mucho más allá de lo que son las Fuerzas Armadas. Son, por supuesto, las fuerzas policiales, es el Estado de Derecho, es las relaciones internacionales para establecer acuerdos con vecinos y luchar juntos en la lucha contra el terrorismo. Es todas las fortalezas que tiene el Estado. Y el tercer elemento del que nos hablaba Clausewitz es el elemento racional, es el liderazgo, es el gobierno. Pues bien, esto que Clausewitz lo veía desde la óptica de un ciudadano que vive dentro de un Estado-nación, de un Estado conformado, si lo trasladamos al ámbito de una organización terrorista, también podemos ver claramente esos 3 pilares.
vemos un grupo de apoyo. Sin ese grupo de apoyo, el elemento, la debilidad del grupo terrorista cae automáticamente. ETA existe porque, nos guste o no, tiene un grupo de apoyo mayor o menor entre la población vasca. El Grapo, a pesar de que sigue siendo catalogado policialmente como un grupo terrorista, el Grapo no puede aspirar a ningún cambio político en España ni de ningún tipo, porque no tiene apoyos dentro en ningún sector de la población. También esa organización terrorista tiene un elemento volitivo, son los activistas y los medios económicos, el armamento de que disponen, etc. Y tiene, por último, un elemento racional, que es el liderazgo, los líderes, las cúpulas de esas organizaciones terroristas. Bien, ¿cómo abordar en este conflicto qué es lo que hay que debilitar, qué es lo que hay que reforzar en este ámbito? Para Clausewitz estaba muy claro. Para Clausewitz era el pilar de las Fuerzas Armadas de un país se enfrentaba al pilar de las Fuerzas Armadas de otro país, y el que lograra debilitarlo hacía caer la fortaleza del de enfrente. En el caso del terrorismo no es así. En el caso del terrorismo, conscientes de que nunca vencerían ni a las fuerzas policiales ni a las Fuerzas Armadas, que eso es imposible, que la asimetría en medios es tremenda, lo que hacen es atacar al pueblo. Atacar al pueblo y tratar de debilitar su capacidad de resistencia. Para lograr el cambio político, para que sea esa sociedad la que le pida a sus propios líderes, a sus propios gobernantes: siéntate, negocia con ellos, pero líbrame de esta lacra. Este es el objetivo del terrorista, y esto hay que tenerlo muy claro. Pero el terrorista tiene que tener cuidado también de una cosa: tiene que fortalecer sus tres pilares, y por lo tanto sus actividades tienen que ganar apoyos entre su población y no debilitarlas. Desde ese punto de vista es muy diferente lo que puede llegar a hacer un activista, un terrorista de ETA, de lo que puede llegar a hacer un terrorista de Al-Qaeda. El grupo que apoya, la población que apoya a Al-Qaeda, admite un atentado de 3.000 muertos sin rasgarse las vestiduras. 3.000 muertos como los que hubo en las Torres Gemelas. Para ETA tiene muchas más limitaciones. Muy difícil que la llamada izquierda Berchale pudiera soportar un atentado de tal envergadura sin rasgarse las vestiduras. Entonces, en este ámbito, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ser conscientes de que cuál es el objetivo real. No importa que lo que maten sea un guardia civil, un policía, un militar. Lo que quieren trasladar es una imagen de miedo, de terror a toda la población. La muerte de un policía, de un guardia civil, de un militar no va a debilitar en absoluto ese elemento volitivo de la sociedad. Es la imagen lo que buscan. Desde este punto de vista, fortalecer a ese pueblo que es realmente la víctima de los atentados del terrorismo, sea la víctima directa o sea la víctima indirecta con las imágenes que se van a transmitir, fortalecerlo es fundamental. Y en ese fortalecimiento es vital el apoyo a las víctimas del terrorismo. Si una víctima del terrorismo se la deja abandonada, esa lacra, ese mensaje de derrota permanece. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar permanentemente a esas víctimas del terrorismo. Curiosamente, en España, ustedes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se han convertido en uno de los pilares más fuertes de la sociedad, lo que fortalece al resto de la sociedad. Desde ese punto de vista, yo creo que a España no se les ha hecho el suficiente reconocimiento de lo que ustedes han aportado y de lo que aportan a la propia lucha contra el terrorismo, porque todo lo que contribuye a fortalecer a la sociedad favorece la lucha contra el terrorismo. ¿Cuáles son sus estrategias? Son muy variadas y no es una solo. No es solo el tiro en la nuca, no es solo la bomba, es la guerra de guerrillas en muchos casos, no en el caso de ETA, pero sí en el caso de Al-Qaeda. Es la subversión, subvertir el orden. No reconozco el carnet de identidad de un país, no reconozco sus leyes, no reconozco a sus jueces. Esto forma parte de la estrategia de las organizaciones terroristas.
El movimiento de masas, las manifestaciones pro, también conforman una parte importante de toda esta estrategia. La intimidación, que los que viven en el País Vasco, muchos de los que viven en el País Vasco la conocen perfectamente. Una fotografía con una diana, vas a ser el siguiente. La intimidación es una parte de esa estrategia. El secuestro, poco que añadir. El chantaje, también, el llamado impuesto revolucionario. Los medios muchas veces son materiales que todos tenemos en casa, materiales, un avión que se le utiliza de bomba, etcétera, etcétera. Lo más temible en este momento son las llamadas bombas sucias, que no es otra cosa que una bomba con un explosivo normal, TNT, goma 2, etcétera, etcétera, al que se le ha añadido material radioactivo de desecho, que lo hay en los hospitales, que lo hay en la industria, etcétera, etcétera. Y lo que provocaría sería una contaminación radioactiva de una zona. No la muerte de las personas, pero sí tener que desalojar una zona, una ciudad, el centro de una ciudad, con lo que conlleva eso de eco mediático tremendo y de larga duración. Lo más grave, y así lo reconoce la estrategia europea de seguridad, es la combinación precisamente de ese terrorismo con las armas de destrucción masiva. Y en este caso podemos hablar de armas químicas, de armas bacteriológicas, es más difícil de usar. No hablamos de bombas atómicas, hoy por hoy no es eso imaginable, pero sí de esas bombas sucias. ¿En qué consiste esa estrategia? La estrategia no es otra cosa que influir sobre la opinión pública. Será destruir un cuartel o destruir lo que sea, pero se trata de influir sobre la opinión pública. Cuanto más atroces, cuanto más llamativas sean las imágenes, más fácil lo logran. Hay que modificar los espíritus, hay que hacernos caer un poco a todos en el síndrome de Estocolmo. Las frases que decía el embajador Rupérez antes van en esa dirección. Algo habrán hecho. Eso forma, el que lo dice está un poco bajo ese síndrome de Estocolmo, se está autoprotegiendo de alguna forma. Se trata de influir sobre las decisiones políticas, de buscar la negociación para conseguir un fin político. Y el mensaje tiene que ser el contrario. Yo creo que en eso sí se está en esa política. No hay cesión política ni la va a haber jamás. Yo lo completaría. Tampoco hay que quitarles toda la esperanza. También el de que un día saldrán en la cárcel. Saldrás cuando hayas cumplido. Porque si no, siempre estamos teniendo una puerta abierta a la esperanza para que continúe la lucha. Yo no entro en la generosidad o no generosidad de la sociedad, pero en la lucha, en esta lucha de voluntades, que no es otra cosa que eso, una lucha de voluntades, se trata de doblegar la voluntad de ese grupo terrorista, hacerle ver que sus acciones solo conducen a un sitio, a la cárcel, y que no va a salir más que cuando cumpla. Ese es el tema. Lo de la sociedad sabrá ser generosa para la lucha es malo, es negativo. Cuando haya desaparecido ETA o los grupos de Al-Qaeda, la sociedad que haga lo que tenga que hacer, pero nunca antes. La manipulación del lenguaje y del mensaje es muy importante. Esto de ETA militar, las acciones militares, ellos nos quieren llevar a una idea que muchas veces en los medios de comunicación, por falta de haber elaborado nuestro propio lenguaje, lo compramos. Y se habla de acciones militares, se habla del aparato militar, Esto es negativo. Esto traslada subliminalmente, traslada mensajes que no se corresponden con la realidad. Ellos no tienen esa categoría de combatientes, sino lo primero que tendrían que hacer es respetar el derecho internacional humanitario, y no lo cumplen, ni por asomo. Buscan espacios de máxima audiencia. Es mejor un atentado a las 9 de la mañana, que los medios de comunicación lo van a seguir todo el día, que un atentado por la tarde, que luego ya nos vamos todos a la cama antes o después y la duración del seguimiento es menor.
Buscan, si es posible, un símbolo representativo, como es en el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Ese símbolo representativo ayuda a mandar el mensaje. Estamos contra el poder económico, el poder militar, etc. Buscan la dramatización exacerbada. Son publicistas. Buscan captar la atención, despertar el interés, provocar el deseo. Hay que acabar con esto, vamos a ceder. Y buscan la acción que le corresponde a los gobernantes. Es curioso ver cómo actúan. Se trata de cometer un atentado. Ese atentado produce una impresión tremenda en toda la sociedad. Pero el tiempo, cuando va desapareciendo de los medios de comunicación y cuando el tiempo va pasando, el efecto, como los anuncios, se va perdiendo. El terrorista sabe que antes de que caiga del todo, de que desaparezca todo el efecto, de que caiga totalmente en el olvido, hay que buscar otra acción que le vuelva a situar en las primeras páginas de los periódicos, en la cabecera de los noticiarios de televisión. ¿Así hasta cuándo? Hasta que consigan una impresión permanente, hasta que consigan que en el subconsciente de esa población esté el hecho de que hay un grupo terrorista que les amenaza. Esto llega incluso a doblegar voluntades íntimas, llega a doblegar la voluntad del voto, que es secreto, y que llega a doblegar, llega uno a encontrar justificaciones donde no las hay. En Afganistán, donde, como todos ustedes saben, estamos y fuimos allí para que aquello no volviera a ser un santuario de Al-Qaeda, lo que dicen los papeles de los terroristas es: la acción que no se graba y no se difunde no vale para nada. Hay que grabarla, y ellos con muy pocos medios lo graban todo y lo cuelgan en la página de Internet. Y nos dicen: vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Y este es un fenómeno también importante. El tiempo no va a favor de los estados. El tiempo corre a favor del terrorista, porque el tiempo le ayuda a transformar esas mentes, a doblegar a las opiniones públicas. Esto conviene no recordarlo. Desde este punto de vista, buscando imágenes impactantes, pueden ver ahí cómo la franja más ancha de los atentados, de los métodos que se han utilizado en atentados, son bombas, porque la bomba, los coches bombas, las bombas en general, producen un efecto de guerra, un efecto tremendamente llamativo, mucho más que un disparo en la nuca. Entonces, como pueden ver ahí, más del 60% de los atentados que se cometen en el mundo se cometen con bombas, buscando ese impacto. Se trata, como dice Al-Qaeda, también de aprovechar los vacíos de poder. Recuerdo otra vez los tres pilares: el pueblo, las fuerzas, el elemento volitivo, todas las capacidades de los estados y el liderazgo, en los gobiernos. Donde no hay la acción del Estado, por ejemplo en el Sahel, al sur del Sáhara, toda la zona situada al sur del Sáhara, ese es el terreno propicio para los terroristas. Pero tampoco hay que irse tan lejos. En donde no es capaz de actuar el Estado, y no tiene por qué ser un desierto, actúan mucho más confortablemente los terroristas. Dejan sus fotos, ponen sus huchas, y esto es importante. Todo eso forma parte de la estrategia del terrorismo. ¿Dónde ha estado Al-Qaeda? Al-Qaeda entró en Irak cuando, a raíz de la intervención de los Estados Unidos, no estaba allí. Al-Qaeda se instaló en Afganistán, porque Afganistán ha sido siempre un estado fallido. No ha habido un gran control de todo el territorio. En la zona noroeste, en la zona oeste de Pakistán, en Waziristán, está Al-Qaeda, porque no es capaz de controlarlo el gobierno de Islamabad. En el Sahel, como decía, en Mali, en Mauritania, Mali, Níger, Argelia, está instalada Al-Qaeda, porque ninguno de esos gobiernos es capaz de controlar un territorio inmenso para el que ellos no tienen capacidades para que el Estado actúe. En Somalia está Al-Qaeda, se llama Al-Sahab, la juventud, y Somalia es el Estado fallido por excelencia, donde no hay control de las autoridades. Esto es
importante también tenerlo en cuenta. Y para ir terminando, una experiencia de las Fuerzas Armadas es que cuando el fenómeno yihadista ha empezado a utilizar el suicidio yihadista. ¿Qué consiguen con el suicida? Por supuesto, cometer un atentado, pero va mucho más allá. Nosotros vamos a Afganistán y, desde luego, nuestro ánimo está en ayudar a la población afgana a que decidan su futuro y ayudarles en su desarrollo. Es probablemente uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué hace el yihadista? Nos coloca, produce un atentado suicida con un señor que viste de afgano, de civil, como otro cualquiera. La reacción humana inmediata es: cuando voy con un convoy y veo que se me acerca un coche afgano, lo paro, que no se me acerque, porque puede ser un suicida. Pero ¿qué efecto se está produciendo? El alejamiento de la sociedad afgana. Le estoy diciendo a todos los afganos: no me fío de ti. Esto lo saben los yihadistas cuando emplean el suicidio. Y el suicidio yihadista, que no estaba implantado, lo están utilizando ahora para combatir precisamente a las tropas internacionales. Paso muy rápidamente. Únicamente les pongo un caso y con esto voy a terminar. ¿Qué se puede hacer? Lo que ustedes están haciendo. Hay que resistir, hay que fortalecer a la sociedad, aunque haya atentados. Aunque haya atentados. Sé que esto puede ser... Hay que luchar, evidentemente. Un aspecto importante de esa lucha es no olvidarse de que el terrorista busca altavoces, busca salir en los medios de comunicación. Lo que ustedes tienen en pantalla es... se lo voy a poner... Es una primera página del periódico argelino La Expresión. Es del año 2005, es un periódico que yo compré estando allí en Argelia, y en la esquina inferior derecha pueden encontrar una noticia: 13 personas asesinadas. La parte de arriba lo que pone es falso control de carreteras en Larba, y pone más información, página 24. Vamos a la página 24. La página 24, la noticia, ocupa esa aproximadamente, pues no sé, 15 por 15. Se lo pongo en grande, lo que dice ahí. Cuando uno lee la noticia, dice que ayer, en el falso control de carreteras en Larba, se han producido 13 personas asesinadas, y cuando uno lo lee, resulta que era un atentado, que ha sido un atentado. Bueno, el efecto de esto es que esa minimización de los impactos, con esto no estoy preconizando, y quiero dejar esto muy claro, el que en los medios de comunicación españoles se censuren las noticias sobre terrorismo. Sí que creo que los periodistas, aquí tenemos a una excelente profesional, en Ana Samboal, tienen que ser conscientes de que el terrorista busca la noticia y busca aparecer en la prensa. Y desde luego no se puede silenciar un atentado, eso está claro. Pero a veces se sacan más noticias de lo que procedería y se les está dando primeras páginas a veces sin que sea necesario. En Argelia, el grupo, el GSPC, el grupo salafista para la predicación y el combate, no lograba salir en los medios de comunicación. Desconozco si la razón es una orden del gobierno Bouteflika, del presidente Bouteflika, o la razón es porque los medios de comunicación han sido uno de los grandes castigados en la guerra contra el terrorismo en el JIA. Lo desconozco y, por lo tanto, no sé cuál es la razón. Desde luego sí que sé que la libertad de expresión es consustancial con el sistema democrático. Así que no cabe ninguna opción ni ninguna interpretación de mis palabras de que haya que establecer ninguna censura. Sí que creo que los medios de comunicación tienen que ser conscientes de que pueden ser utilizados en ese aspecto. El grupo salafista para la predicación y el combate se juró fidelidad a Osama Bin Laden en octubre de 2005 porque no lograba salir con su marca en Argelia y fuera de Argelia no tenía interés. Llamándose Al-Qaeda para el Magreb islámico, tiene interés para el mundo entero. También es verdad que esto cambia la perspectiva, por ejemplo, para España, y es que ya su objetivo no es acabar con el gobierno Bouteflika, sino que ahora trata de desarrollar la estrategia Al-Qaeda
en todo el Magreb e incluido en Al-Ándalus. Un dato: la agencia de publicidad que tiene Al-Qaeda en el Magreb islámico se llama Al-Ándalus y todos los meses hace comunicados. Todos los meses hace varios comunicados, 4, 5, 6 comunicados. En su imaginario está, y ustedes lo saben, el que Al-Ándalus, y esto es Al-Ándalus para ellos, tiene que volver a ser musulmana, además una versión musulmana, salafista, rigorista, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos. Simplemente decirles que solo hay una estrategia, en mi opinión, válida frente al terrorismo, que no es la de la represalia. Sí hay una parte importante en la represalia que funciona, y es el endurecimiento de las condenas. No es lo mismo ser activista por 20 años y uno puede cometer a partir del primer asesinato todos los que quiera, está ya curado para el resto. Creo que es bueno un endurecimiento de las penas. Creo que hay que acabar con la esperanza del terrorista de que ese es el método para conseguir un fin político, pero la principal estrategia es la de la negación, es trasladarles el mensaje de no vais a conseguir los fines políticos, es imposible, minimizando el impacto psicológico, medios de comunicación, con el apoyo a las víctimas. No el día del funeral, el apoyo global, el que la víctima permanentemente salga como alguien que está aportando mucho a la lucha contra el terrorismo, denegando la esperanza al terrorismo de conseguir sus objetivos, logrando el aislamiento social, minimizando los apoyos que ellos tienen en su población. Para eso hay que trasladarles el mensaje: estos señores son terroristas. Si usted el terrorista es un delincuente organizado, de crimen organizado. Esto es crimen organizado. Si usted lo apoya, está apoyando al crimen organizado. No está apoyando ninguna idea política que merezca el sacrificio de nadie. Y, por último, incentivar la capacidad social de resistencia, la capacidad de toda la población unida a sus víctimas. Muchas gracias.